Hola, ¿qué tal? Vamos con el tema 15, que es el tema de los microorganismos, que bueno, en realidad os estoy mintiendo un poco porque no es un tema, sino que es un bloque, que pues no es difícil porque no tiene en realidad casi nada de dificultad, sin embargo, sí que es bastante extenso y en el momento en el que se da en el curso, pues ya tenemos muchísima información en la cabeza. Pero como recomendación, simplemente pues que le echéis un poquito de más paciencia que quizá a otros temas de biología porque no es difícil y cuando te lo aprendes prácticamente es que no te olvidas de hecho. Así que, bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Que bueno, pues simplemente para ubicarnos un poco lo que vamos a ver ahora van a ser los 5 reinos, que estos 5 reinos pues los llevamos dando desde primaria y que son muy sencillos. Pero antes que nada, por si acaso, vamos a hacer una clasificación pequeñita para poder ir así clasificando a cada reino, bueno, pues en lo que os voy a explicar ahora. A ver, estos seres pueden ser pluricelulares, o sea que van a tener más de una célula, o unicelulares. Bien, hasta aquí todo el mundo yo creo que lo entiende perfectamente. Vale, estas células van a poder ser eucariotas o procariotas, que hay que saberse muy bien el bloque de citología. ¿Qué diferencia principal y por la que yo me la aprendería, porque es la más obvia? ¿Qué diferencia hay entre eucariotas y procariotas? Bueno, pues las eucariotas tienen núcleo y las procariotas no, ya está, no os metáis más en materia. O sea que si os lo piden, hay muchísimas diferencias entre procariotas y eucariotas, pero yo, como recomendación, la más obvia y fácil de memorizar es que las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas sí, ya está. Bien, ¿y qué tipo de alimentación? Bueno, pues vamos a tener una alimentación autótrofa, o sea, que la materia orgánica y el alimento se lo van a crear ellos mismos, o heterótrofa, que tienes que coger el alimento o la materia orgánica del medio, o sea, los animales, nosotros. Yo no puedo crear mi propia materia orgánica, ni yo, ni un gato, ni un perro, ni un caballo, ni nada. Eso solucionaría muchos problemas, pero pues no es así. Entonces, a partir de este esquemita que nos hemos hecho de seres, células y alimentación, vamos a ir desglosando cada reino. A ver, los más fáciles son el reino animal y el reino plantas porque son los más comunes, son los que más se estudian y yo creo que, a mi opinión, son los más fáciles. Entonces vamos a empezar por esos dos. El reino animal, un gato, un perro, un caballo, no sé qué más animales deciros, ¿vale? Animales, nosotros los humanos. Bien, ¿qué somos? Pues somos seres pluricelulares, con células eucariotas y con una alimentación heterótrofa. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo, aquí no hay problema. El reino planta, pues el reino planta, pues una margarita, un olivo, no sé, cualquier planta que se os ocurra. Son seres pluricelulares con células eucariotas y son autótrofos, ¿vale? Y esto, importante para poder diferenciarlo con las algas. Sus células forman tejidos. Bien, bueno, pues pasamos al siguiente reino, el reino hongo, las levaduras, el moho. Lo vamos a ver después un poco más a fondo, o sea, no os preocupéis, ahora mismo por los ejemplos. Pues eso, van a ser seres unicelulares o pluricelulares. Aquí pues tenemos estas dos, con células eucariotas y van a ser heterótrofos. Bien, reino prototista. Reino prototista tenemos dos ramitas, las algas y los protozoos. ¿Podemos considerar que una alga es una planta? Nunca, nunca. Y ahora os voy a explicar por qué. Pues mira, las algas pueden ser unicelulares o pluricelulares, con células eucariotas y van a ser autótrofas. Entonces tú, la pregunta que se te viene a la cabeza ahora es, pero entonces vamos a ver, ¿una alga pluricelular es exactamente igual que una planta? No. ¿Por qué? Porque sus células no forman tejido. Ya está, esa es la diferencia. Y bueno, pues la otra diferencia es que hay algas unicelulares y algas pluricelulares. La que vamos a estudiar y la que normalmente pues se estudian y se preguntan en selectividad son las algas unicelulares. Pero por si acaso os preguntan por qué una alga no es una planta, porque sus células no forman tejido, así de sencillo. Y bueno, la otra cara del reino prototista, pues son los protozoos, que son seres unicelulares con células procariotas, de las que no tienen núcleo.
Y bueno, pues pueden ser autótrofos o heterótrofos. Y ya está. El reino moneras. El reino moneras son bacterias arcobacterias. Entonces, muy importante, muy importante. Si son bacterias o arcobacterias, célula procariota. O sea, de eso no se puede dudar, ¿vale? Y bueno, pues son unicelulares, células procariotas, obviamente, y pueden ser autótrofos o heterótrofos. Bien, entonces tú me dirás, perfecto todo lo que me estás contando, los reinos, que si las plantas, los animales, que si son autótrofas, pero ¿qué es un microorganismo? Muy sencillo. Un microorganismo es un ser de tamaño microscópico, o sea, que necesitamos observarlo con un microscopio, y que se encuentra en todas partes. Básicamente son tantos y ahora veremos también además su clasificación. Son tantos que están prácticamente en todos lados. Entonces, vale. ¿Cómo se puede clasificar un microorganismo? Pues dependiendo de su organización celular. Vamos, más que de su organización celular, de si tienen o si no tienen. Si tienen una organización celular, pues evidentemente pues van a poseer pues una membrana celular, van a tener material genético, ADN, ARN y etcétera. Y aquí pues lo dividimos también en dos tipos, en si son procariotas o eucariotas. Vuelvo a repetir lo mismo, muy importante saber las diferencias entre células eucariota y procariota. Si es pues, una célula procariota, pues metemos por ejemplo al reino moneras con las bacterias y las arcobacterias. Vamos a ir siempre a lo seguro. Y pues con el tipo celular eucariota, que tiene núcleo, pues vamos a meter al reino, por ejemplo, hongo o metemos al reino animal, también un poco a lo seguro. Y ya está, no hay más que hablar. Simplemente, pues, si tiene organización celular, pues puede ser tipo eucariota o tipo procariota. Bien, ahora, ¿qué pasa con los que no tienen organización celular? Pues que no van a poseer membranas celulares, que no tienen material genético y que son normalmente parásitos, o sea que carecen de metabolismo. Y aquí vamos a encontrar a los virus, viroides y priones. Se va a estudiar sobre todo, ahora en un ratillo, a los virus, ¿vale? Que pues van a tener un ácido nucleico, normalmente ARN, aunque también puede tener ADN y proteína. Los viroides con las moléculas de ARN y los priones que básicamente son proteínas infecciosas. No merece la pena meterse más en materia sobre qué es un prión y qué no es un prión. Y que bueno, también igualmente después vamos a ver más características de esto, de momento no os preocupéis, simplemente que si os preguntan la clasificación de microorganismos, tenéis que saber que dependiendo de si tienen o no organización celular, pues van a ser unos u otros. Bien, vale, esta tabla es sobre las características de los microorganismos y es bastante útil para estudiar. Si queréis poneros ahí a muerte a poner microorganismos, bacterias, protozoos, algas, hongos, algún animal, alguna planta, pues podéis ponerlo. Podéis también añadir algunas características, pero que sí, que es muy útil, muy útil la tabla en este tema para estudiar porque vais a tenerlo todo mucho más claro y además en comparación con los otros, que es un poco el tema que interesa, sobre todo por el tipo de ejercicio que os encontráis en la selectividad sobre este tema o sobre este bloque, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues vamos a ello. Tenemos las bacterias, los protozoos, las algas y los hongos. Bien, envoltura nuclear. Pues evidentemente las bacterias no tienen envoltura nuclear. ¿Por qué? Pues porque tienen células procariotas, se componen de células procariotas, son bacterias. No hay envoltura nuclear porque es que no hay núcleo. Bien, sin embargo, en protozoo, alga y hongo, sí. Ya está, perfecto. Pues tienen porque tienen células eucariotas, ya está. En orgánulos membranosos, ¿encontramos orgánulos membranosos en las bacterias? No. ¿Tienen células procariotas? No. Sin embargo, en protozoo, alga y hongos, sí. Bien, pared celular en bacterias, sí. De mureína. En protozoos, no. En algas y en hongos, sí. En las algas de celulosa y en los hongos de quitina. De hecho, la de los hongos es muy resistente. Ya está, no es que no os metáis más en materia. ¿Qué tipo de nutrición tienen las bacterias? Autótrofos o heterótrofos. Pueden ser autótrofas si bien realizan la fotosíntesis o la quimiosíntesis y pueden ser heterótrofas cuando realizan la respiración celular. Y los protozoos heterótrofos, algas autótrofas y hongos heterótrofos. Ya está. Eso también lo acabamos de ver ahora mismo en los reinos, vaya.
¿Qué organización celular tienen estos microorganismos? Pues las bacterias y los protozoos solo son unicelulares, se componen de una sola célula, y las algas y los hongos pues, pueden componerse de una célula o de más. Así que unicelular o pluricelular. Bien, y los ribosomas, pues las bacterias tienen 70S y todos los demás 80S. Y ya está. Y es muy sencillo. O sea, simplemente ya es que por lógica, simplemente sabiendo que las bacterias pues, se componen con las células procariotas y tal, sacas la envoltura nuclear, sacas si tiene órganos membranosos, sacas la pared celular también incluso, y ya está. No os compliquéis mucho más. Vale, ahora ya entramos un poco más en materia, las algas, los hongos, los protozoos, etcétera. Así que vamos a ello. Las algas, aquí pone algas unicelulares, pero las algas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Pero en realidad los ejemplos que vamos a ver aquí pues son algas unicelulares, o sea que solo se componen de una célula y ya está. Están formadas por células fotosintéticas y además siempre las células de estas van a ser eucariotas. Vamos a los ejemplos. Pues encontramos la euglena, la dinoflagelada y las diatomeas. Las diatomeas es la que yo recomiendo porque son las más características. Son muy sencillas, ya que van a tener una pared celular de sílice y tiene dos tecas. O sea, que esto, a ver, se ve perfectamente aquí en la imagen, pero cuando lo queráis dibujar, pues simplemente dibujáis una cosita así, hacéis una raya en medio y hacéis como una especie de rayita y ya tenéis vuestra alga unicelular y sois felices. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque, a ver, también puedes dibujar una dinoflagelada, nadie te lo impide, pero sí que es más difícil quizás de acordarte de que tiene esa forma como de arpón, ¿no? Como, sí, es como un arpón. Y con la euglena, pues te puedes equivocar con los protozoos que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, pues yo iría a lo seguro. Si tengo que poner ejemplos de algas, pues pondría las diatomeas, que son muy sencillitas. Bueno, la eulena, que son pues con un solo flagelo, las dinoflageladas, que esto que pues tienen una pared celular muy rígida y que tienen este flagelillo de aquí, y que eso que tienen como forma de arpón, y las diatomeas, que ya lo hemos dicho todo sobre ellas, bueno, todo lo necesario, ¿no? Bien, ahora pasamos a los protozoos, que están en el mismo reino que las algas, que los protozoos van a ser seres unicelulares con células eucariotas, heterótrofos, que, o sea, que van a capturar los alimentos del medio, entonces van a tener capacidad de desplazamiento, por si lo queréis poner así como matiz. Y suelen vivir en medio acuático, pero también pueden ser simbióticos, otros pues, son parásitos, etc. Vamos, que os aprendáis básicamente las amebas. ¿Por qué? Porque son es lo mismo que las diatomeas, son las características. Tú con que dibujes y pongas las características, evidentemente, esto en un examen y pones que es una ameba y te lo dan por válido, vaya. También uno que es pues, bastante característico, a mí me parecen adorables, la verdad, son los ciliados, que tú dibujas aquí tu protozoo y le empiezas a hacer pelitos. Y ya está, y dices que esto es un protozoo ciliado y perfecto. O sea, pruebas la selectividad del tiro. Y bueno, ya está, pues también os podía hablar un poquito de los flagelados, que hay que tener mucho cuidado, estar muy pendientes de las características, sobre todo en los ejercicios, porque es que en un ejercicio en el que tú tengas que poner, en el que te pongan fotos y tú tengas que poner si es un protozoo, es un alga, o es un tal, o es un cual, es que si te quieren engañar, te van a engañar por la foto con un protozoo flagelado y una euglena, ¿vale? Así que, lo dicho, aprenderos muy, 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 muy bien las características de cada microorganismo, que es lo importante. Y ya está, pues las amebas, que ya las hemos dibujado arriba, los ciliados y los esporozoos, que estos son muy monos porque tú los ves en el microscopio y estos se van contrayendo y van andando hacia adelante y son muy graciosos, la verdad, también. Os podéis acordar de este tipo de detalles que después en realidad, pues aunque parezcan tonterías, a mí es que me parecen muy monos, aunque parezcan tonterías, después en los exámenes ayuda bastante a acordarte de las cosas y tal. Y bueno, ahora vamos con los hongos, que los hongos son muy interesantes, la verdad.
Están muy infravalorados los hongos en el mundo, que bueno, son organismos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, que van a constar de células eucariotas y van a tener una nutrición exclusivamente heterótrofa con una pared celular de quitina. La pared celular de los hongos es muy resistente. Y lo vamos a dividir en... Los hongos se dividen en según su alimentación y según su número de células, en esos dos grupos. Según su alimentación, pues van a poder ser saprófitos o parásitos, ¿vale? Los hongos saprófitos se van a alimentar de materia orgánica muerta y van a contribuir a su descomposición. De hecho, los hongos saprófitos son muy importantes para la naturaleza. Y los hongos parásitos que se van a nutrir de materia orgánica viva. Y como su nombre dice, pues evidentemente son parásitos. Y eso lo podemos ver en muchísimas escenas de la naturaleza, de hongos malignos que eh, como que parasitan a un ser vivo y lo acaban matando y tal. O sea que es esto, ¿no? Un poco. Los que se alimentan de materia orgánica muerta y los que se nutren de la materia orgánica viva. Y después el otro grupo es según su número de células. Vamos, que si son unicelulares o pluricelulares. Los unicelulares que van a ser pues, normalmente las levaduras, como por ejemplo la levadura Saccharomyces, que es la que va a producir la fermentación alcohólica y que pues nos va a ayudar a producir pan, vino, cerveza y tal, que eso también lo vamos a ver más a fondo después, al final del tema. Y si son hongos pluricelulares, pues el moho, que todo el mundo sabe lo que hace el moho, que el moho se alimenta de alimentos que están en descomposición, que a todo el mundo se le ha puesto un trozo de pan malo o una fruta y eso que sale por encima, que es un bicho o un ser vivo, se llama moho, ¿vale? Y se alimenta de ese alimento que está en descomposición, ¿vale? Perfecto. Los hongos son muy sencillos, muy interesantes y amamos a los hongos en este canal. Bien, los virus. Quizás los virus sean los... Es que no son seres, porque le iba a llamar seres. Pero es la parte del tema que es un poco más compleja de entender. Pero de verdad que es que simplemente hay que abrir un poco la mente, saber qué es un virus perfectamente y saber qué características comunes hay en los virus. Entonces, primero que todo, ¿qué es un virus? Pues un virus es una partícula microscópica con organización acelular. O sea, que no tienen células, que no son seres vivos, que no pueden hacer las funciones vitales. Así que esta pregunta de que si los virus son... Uy, quería dibujarlo. Esta pregunta de si los virus son seres vivos, por favor, nunca. No, no son seres vivos, son acelulares, no pueden hacer las funciones vitales. No. Vale, además los virus se van a formar de algún ácido nucleico, o sea, ADN o ARN. Normalmente ARN, pero también se puede formar de ADN. Y además van a estar rodeados de una estructura proteica y son parásitos intracelulares. Los virus son exclusivamente parásitos. Un virus no existe por existir. Un virus existe para parasitar a otro ser. Y no es un ser vivo. Bien, dicho esto, vamos a ver qué fases pueden tener los virus, que eso después se manifiesta en los ciclos, que van a ser dos. Fase extracelular y fase intracelular. La fase extracelular, virus que está muerto, metabólicamente inerte, un virión, ¿vale? Y fase intracelular activa, se adhieren a las células o a lo que quieran parasitar e introducen el virión completo o el genoma vírico. Que esto ahora ya vamos a calmarnos, ahora vamos a ver las características, cómo pueden ser los virus y tal, y ya después nos metemos más en las materias estas de las fases de los virus y cómo funciona y cómo lo hacen. Bien. Bueno, ¿qué componentes tienen los virus? Pues mira, tres en común, cásida, ácido nucleico y quizá envuelta membranosa. ¿Por qué quizá? Porque solo es en algunos virus. Pero en esencia, estos tres. La cásida o cáside, que también lo he visto, son cubiertas proteicas que van a envolver al ácido nucleico. Daros cuenta que esto es simplemente una bola, porque es que es eso, es una bola con, vamos a poner por aquí el morado mismo, ácido nucleico y ya está. Y esto es un virus, porque no tiene absolutamente nada más. No tiene células, no se compone nada más. Es esto. Y la cásida, pues un poco lo que nos va a ayudar, aquí como por ejemplo el señor coronavirus, nos va a ayudar como a proteger, ¿no? A envolver el ácido nucleico. Y ya está. Bueno, el ácido nucleico en cuestión, que puede ser pues ADN o ARN, y que esto lo hablamos en
temas anteriores, si no recuerdo mal en el tema 6, van a tener una o más moléculas circular o lineal y puede ser monocatenario o bicatenario. Ya está, no le deis más vueltas. Envoltura membranosa. Esta está solo en algunos virus y esta proviene de la membrana que tenía la célula, ¿vale? Y esta va a presentar glucoproteína. Para que lo veáis más claro, he puesto aquí el virus del VIH, que es bastante parecido al virus, al coronavirus, al COVID-19. Que bueno, este se compone de la envoltura que hemos puesto aquí, la cásida, su cásida. Aquí tendríamos la cáside del VIH, ¿vale? O sea, envoltura, cáside, envoltura, cáside, envoltura, cáside. ¿La cáside de dónde viene? Viene de la célula que hospeda. ¿Está en todos los virus? No, no tiene por qué. Y ya está. Bueno, esto sería el ARN del VIH, pero esto sería, pues, si no fuera el del VIH, esto podría ser, pues, ARN o ADN, o sea, esto sería el ácido nucleico, y la glucoproteína, ¿vale? Que también están presentes en el COVID. Aquí lo voy a poner 19, ¿vale? Para que sepáis lo que es del COVID. Ya está. Vale, ¿cómo se clasifica un virus? Sé que parece mucho, sé que tú dices, madre mía, 4 clasificaciones, pero que es que no es difícil, es que por lógica lo saca. Por 4, ¿vale? El huésped que parasiten, según qué material genético tienen, según la envoltura membranosa y según la forma de su cáside. Sencillo y para toda la familia. Quizá la más difícil es esta, la del huésped que parasiten, que es la primera que vamos a ver. Y en realidad no es tan difícil porque va a ser vegetal, animal o bacteria. Y aquí vamos a ir siempre a lo sencillo. Si parasita un vegetal, pues el virus del tabaco. Que parasita un animal, pues el VIH, el ébola, el virus de la gripe, cualquiera que se os ocurra así, o el COVID también lo podéis poner, cualquiera que se os ocurra así de primera hora, ¿vale? Y si parasita una bacteria, pues no os vayáis más lejos, que es un bacteriófago. Ya está. Bien, según qué material genético tiene, es ADN o ARN, ¿vale? Pues también tampoco os tenéis que ir muy lejos. Si tiene ADN, pues vamos a poner el ADN virus o el virus del tabaco, que también pues, podéis acordar de eso porque tiene un nombre bastante característico. Y si no, si tiene ARN, pues vamos a poner el retrovirus o el COVID, que el COVID lo podéis sacar también incluso por la explicación de otros temas de la PCR, que dije que el COVID pues tenía ARN. Ya está. Ya está. Es que es muy extenso el tema, pero es que de verdad se saca por lógica algunas cosas. Después, la envoltura membranosa. Pues mira, pues puede tener o no tener. Vamos, que si tiene la gripe, el VIH, el COVID. Eso, el VIH y el COVID, tenerlo muy en mente porque es muy común que os lo vayan a poner porque es muy sencillo. Además, y más para ver las partes, es muy sencillo ver las partes en el virus del VIH como lo hemos visto antes, ¿sabes? O pues puede ser un virus desnudo, vamos, que no tiene envoltura membranosa, como por ejemplo el virus del polio. Y bueno, y finalmente, según la forma de la cáside que tenga, que va a poder ser helicoidal, o sea, que tiene forma cilíndrica y hueca, como el virus del tabaco. Puede ser poliédrica, que va a ser un poliedro con proteínas globulares, como el virus del resfriado. O un virus complejo, que va a tener una cabeza poliédrica, colas y fibras, colas, no cola, y fibras de adhesión, por ejemplo, un bacteriófago. O sea, esto sería un bacteriófago. Ahora vamos a ver parte a parte un virus complejo, ¿vale? No os asustéis porque sé que parece un poquillo un monstruo, pero no os asustéis. De hecho, lo vamos a explicar ya. Un bacteriófago, pues es un virus de bacterias que infecta a la Escherichia coli. No sé decir este tipo de nombre. O la Escherichia coli, siempre lo he escuchado así. ¿Qué características tiene? Pues mira, una cápside compleja que va a estar dividida en cabeza y cola y que va a estar unida por el collar. Mira, lo voy a poner aquí un poco más grande. O sea, que todo esto va a ser la cápside. Debería haberlo puesto en el otro lado, pero vamos, que no pasa nada. Esto será cabeza, este es el cuello. Cuidadito que esto es el material genético, al fin y al cabo es un virus. Es que yo sé que parece que esto está vivo, pero es que no está vivo. Esto es el ADN en este caso y ya está. O sea, es que ya está, no tiene nada. Vale,
tiene una cabeza icosaédrica y va a contener el ADN, que lo acabamos de decir. La cola adaptada a la inyección del ADN en las bacterias, porque aquí vamos a tener lo que pone aquí que son spikes, que esto es básicamente para infectar a la célula, ¿vale? Vamos, que es lo mismo que digo aquí. Hay placa basal de donde salen fibras que se adhieren a la pared celular y esas espículas se clavan. Ahora vamos a ver cómo pasa, bueno, porque ya lo sabemos, ¿no? Porque son parásitos y no son seres vivos y son parásitos que necesitan parasitar células. Pero bueno, que ahora vemos cómo pasa y qué pasa cuando una célula es infectada, ¿no? Esto se va a llamar ciclo de virus, ¿vale? Los ciclos de virus se producen al entrar y al controlar la maquinaria enzimática de las células a las que parasitan. Y van a existir dos ciclos, ciclo lítico y lisogénico. En el lítico, el virus va a destruir a la célula que infecta y además que se va a reproducir con la célula. Y el lisogénico es el cual el virión se va a permanecer en estado atenuado, o sea, está como dormido, ¿vale? Y no ataca a la célula y él va duplicando su ADN, él hace toda la parafernalia que vamos a ver ahora en el ciclo lítico, pero no se va a despertar, no va a destruir a la célula como hace el otro, que el otro es destructor y malo. Este no, este se va a quedar dormido, 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 hasta que ¡pum! En un estímulo se va a despertar. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando se despierta. Es que es incluso como una película. O sea, verlo como una película porque es que es lo que digo. No es difícil, pero es muy extenso. Entonces vamos a empezar con el ciclo lítico que tiene algunas partes y la primera va a ser la de fijación. O sea, reconocimiento de las proteínas del virus o de los receptores celulares. Las fibras caudales se adhieren a la pared mediante enlaces químicos y se clavan las espículas en la pared. Os lo voy a decir en castellano. El virus viene por aquí, se pone aquí en la pared, dice, ostras, esto es una célula y la puedo parasitar. Vale, ¿cómo la puedo parasitar? Con las espículas me voy a clavar en la pared celular. Ya está. O sea, todo lo que os he dicho aquí con palabras súper rebuscadas es lo que acabo de decir. Llega un virus, ve que puede infectarlo y clava las espículas para hacerlo. Ya está. La primera fase. Segunda fase, la fase de penetración, en la que el virus va a liberar las enzimas de la placa basal que va a degradar y a perforar la pared celular. Vamos, que se va a ir metiendo todo el material del virus. Y la vaina se contrae e inyecta el ADN virus o cualquiera en la bacteria. O sea, que estas espículas que se han clavado aquí antes, lo que va a hacer es liberar enzimas, o, bueno, si vamos hacia enzimas, se van a liberar las enzimas, que estas enzimas van a ir degradando y perforando la pared celular hasta que finalmente se acaba metiendo del todo. Y ya está. Eso es la segunda fase. La tercera fase va a ser la de Eclise, la síntesis de genoma y de las proteínas píricas, donde ya el virus se va porque él ya ha parasitado. El virus se va a transmitir ese ARN mensajero y ¿qué va a pasar? Pues la traducción. Y ya está. Esta se ve más clara. La fase de embalaje. Las proteínas se ensablan y se montan formando nuevos viriones. Perdón, esto está mal escrito, esto es una O. Básicamente, ¿qué pasa aquí? Ya se ha traducido todo y se ha transcrito y tal, y se han creado proteínas que son viriones. O sea, se han creado viriones dentro de la bacteria en este caso, pero es que se han creado, es que se ha reproducido el virus. Y ya está. Eso es lo que está diciendo. O sea, en general, el ciclo lítico, para entenderlo, no para estudiarlo, evidentemente, esto no lo pongo en ningún examen, claro. El ciclo lítico, para que nos entendamos, es, soy un virus, llego a una señora célula o a una señora bacteria, veo que la puedo parasitar, clavo las espículas, yo echo ahí lo que tenga que echar, normalmente el material genético o bueno, las enzimas que van degradando y tal. Yo echo ahí, parasito, me voy. Y en esa célula se convierte, mira, se convierte como en un zombie, ¿vale? Así yo creo que ya nos entendemos todos perfectamente.
esta célula se va a convertir en un zombie. Y ese zombie va a ir creando otro virus, otro, hasta que la fase de lisis o de la liberación. Se van a liberar las enzimas y los viriones van a salir al exterior. Nuestro virus se ha reproducido. Ya está. Esto es el ciclo lítico. Hombre, evidentemente estudiaros con los tecnicismos, pero para que nos entendamos es lo que acabo de explicar. Llego, infecto, me voy y ya está todo infectado y al final revienta y se van por ahí los viriones para seguir este ciclo. Es que es lo que os digo, es como un ciclo que no para nunca. Y ya está. Mira, aquí hay un dibujito que lo podéis ver. Yo soy aquí el bacteriófago, llego, me clavo, aquí suelto el material genético, este material genético se traduce y se transcribe, se crean más bacteriófagos, estos bacteriófagos finalmente salen al exterior y vuelta al ciclo. Ya está, muy sencillo. Vale, y el ciclo lisogénico, que es un poco más, no es más complejo, porque es que no es complejo, pero sí que lo tenemos que entender un poquito mejor. Vamos a ver. En el ciclo lisogénico esto es un virus latente. Vamos, un virus que va a hacer lo mismo que el primero, que va a llegar, va a parasitarlo, pero este, como quien dice, no explota, ¿vale? Este no va a destruir a la célula, este se queda como adormecido. Este virus está dormido y este virus va a esperar a un estímulo. Os lo voy a leer un poquillo más con los tecnicismos y tal. Básicamente, se inserta el material genético en la célula huésped, el ADN vírico se incorpora al ADN bacteriano como una parte más, el material genético del virus se multiplica con el de la célula y se queda latente hasta un estímulo. Estos estímulos, pues, pueden activarlo o no, ¿vale? Pero si se activa, entra en el ciclo lítico de nuevo. O sea, soy un virus. Soy un virus, llego, mira, vamos a hacerlo con el mismo ejemplo de antes. Soy un bacteriófago, llego a una bacteria. Parasito a la bacteria, pero no voy a empezar el ciclo lítico. Me voy a quedar dormido. El virus se queda dormido, se queda dormido, se queda dormido, tal. Sin embargo, ¡pum! Hay un estímulo que a mí me hace despertarme, entonces entro en ciclo lítico. ¿Qué es entrar en ciclo lítico? Que pasa lo mismo. O sea, aquí esto pues no estaría, esta parte de aquí. Simplemente, pues, como ya me he reproducido y aquí ha habido un estímulo que me ha hecho despertarme, pues básicamente ya me he reproducido, pum, 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 exploto y vuelven a salir nuevos bacteriófagos. Esa es la única diferencia entre ciclo lítico y ciclo lisogénico. El ciclo lítico se hace directamente y el ciclo lisogénico necesita un estímulo. Ya está. Fácil, sencillo, para toda la familia. Perfecto, las partículas subvirales, lo que hemos dicho antes de viroides, priones, que no se nos queda claro. A ver, ¿qué es una partícula subviral? Son agentes biológicos del tipo celular que son similares a un virus, pero que son incluso más simples que un virus, ¿vale? Se estudian viroides y priones. Los viroides son pequeñas moléculas de ARN circular y monocatenario sin cubierta proteica y capaces de infectar células vegetales y que van a generar enfermedades vegetales. Y los priones son proteínas infecciosas que alteran la forma de las proteínas sanas, alteran la forma, o sea, van a alterar la forma de proteínas sanas básicamente poniéndose en contacto, ¿vale? Y van a causar enfermedades en animales, como por ejemplo la encefalopatía espongiforme bovina, vamos, la enfermedad de las vacas locas o el síndrome de, a ver si lo digo bien, Creutzfeldt-Jakob, ya está. Os lo voy a poner todavía más sencillo. Los viroides son los de las plantas y los priones los de los animales. Aprenderos eso de que pues, los viroides no tienen cubierta proteica, que son moléculas de ARN circular y monocatenario y tal. Y en los priones, porque son proteínas infecciosas, ya está, ya está. Es que es por eso que son más simples que los virus. Es que uno es de las plantas y el otro es de los animales. No os compliquéis mucho más. Porque este tema, cuanto más te complicas, más te lías, ¿vale? Vale, vamos ahora a cambiar totalmente de rango y nos vamos a las bacterias. Vale, ¿qué formas pueden tener las señoras bacterias?
principalmente tres: coco, bacilo y espirilo. Los cocos van a tener una forma esférica, vamos, que van a ser unas bolitas, y lo vamos a ver, por ejemplo, en los diplococos, los estreptococos, los estafilococos, los tetrados, las sarcinas, que básicamente, diplococo, pues dos cocos, o sea, dos, claro, dos cocos, ¿vale? Dos bacterias unidas. El estreptococo, que es muy común, pues aquí, ¿vale? Son unas cuantas. Y así, pues más o menos con todas las formas que vamos a ver las bacterias. Los bacilos tienen forma como alargada, tienen como forma de pastilla, ¿vale? Pues los dictobacilos, que van a ser estos que están dos bacilos unidos. Los estreptobacilos, que van a ser tres, y ya está. Los espirilos, que tienen forma de espirales, ¿vale? Que vamos a ver las espiroquetas. Y los vibrios, que los vibrios tienen forma como de coma, ¿vale? Son como... Esto es un vibrio, más o menos. Tienen forma de coma. Cuando veáis algo en forma de coma, es una bacteria y es un vibrio. Ya está. De hecho, hemos hablado de los vibrios y tal en otros temas, así que más que machacado el tema de las bacterias. Bueno, ¿qué características tienen? Unicelulares procariotas, ante todo eso que nunca se olvide. Unicelulares procariotas. Vale, van a tener tres capas externas: cápsula, pared y membrana. ¿Tiene envoltura nuclear? No. ¿Tiene orgánulos membranosos? No. Ya está. Es que esto en realidad, si os sabéis las células procariotas, os vais a saber las características de las bacterias. Como es su ADN circular bicatenario y no tiene histonas. Sus ribosomas 70S van a tener mesosomas, que son repliegues en la membrana que hacen las funciones metabólicas. Además también van a tener los plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Bueno, pues todo el mundo sabe, porque lo repetimos hasta la saciedad, que las células procariotas no tienen núcleo. Entonces las bacterias no tienen núcleo tampoco. Sin embargo, tú me dirás, bueno, pues si no tienen núcleo, ¿dónde está el material genético de las bacterias? Pues están en los plásmidos, que son unas moléculas de ADN lineal que, bueno, eso, que son moléculas de ADN lineal, que van a estar en el citoplasma, por ahí flotando, blu, 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 ya está. Y también van a tener inclusiones que van a ser reserva, es para reservar sustancias, y el apéndice, flagelos, fimbrias y pili. O sea, aquí, esto, ya está. Esta foto se pone hasta la saciedad en citología también. No merece la pena darle más bombo en realidad a las bacterias. Vale, las estructuras externas de las capas de las bacterias, que tenemos cápsula, pared o membrana. A ver, vamos a empezar por la membrana. La membrana es una capa fina que va a rodear al citoplasma, como vemos también en las células eucariotas, y ya está. Sin embargo, la única diferencia que va a tener con las células eucariotas esta membrana plasmática es que pues, no tienen colesterol, ¿vale? ¿Qué función tiene? Pues básicamente va a tener repliegues llamados mesosomas que sustituyen muchas funciones de los orgánulos que no tienen. Ya está. Y si queréis poner una incluso pues más fácil, pues vaya a poner protección. Punto. La pared. Vale, la pared es una capa ya más rígida, va a proteger más, que rodea la membrana plasmática, que va a ser de mureína, en el que vamos a encontrar que va a proteger de la lisis celular, va a dar forma a la célula y además va a controlar el transporte, que eso lo vemos en el tema 7, en el tema de la membrana plasmática. Y la cápsula, que puede o no estar, ¿vale? Es una capa que envuelve a la pared celular y que solo está en las bacterias patógenas. Va a ser una pared glucosídica, bueno, cápsula glucosídica, y que nos va a dar adhesión a las células del hospedador, va a dificultar el reconocimiento de anticuerpos y macrófagos del hospedador, y ya está, poco más. Vale, ¿cómo vamos a clasificar a las bacterias? Pues hay diferentes clasificaciones. La primera es según la coloración de Gram, que va a ser positiva o negativa. En la positiva el colorante va a actuar y la pared se va a teñir de violeta, y lo que quiere decir que es una pared muy fina, y si es una Gram negativa no se va a teñir con un colorante y la pared celular es bastante gruesa. Ya está, aquí no hay mucho más que explicar. Simplemente si se tiñe es fina, si no se tiñe es gruesa y es positiva y negativa. Poco más. Es más conveniente centrarse en lo que viene ahora. ¿Cómo clasificamos las bacterias en relación a la fuente de carbono que hay y cómo
clasificamos la bacteria en función a la fuente de energía. A ver, vamos a empezar por el principio. En relación a la fuente de carbono, pues van a ser autótrofos o heterótrofos. Vale, los autótrofos del CO2 atmosférico son bacterias fotosintéticas. Su fuente de carbono, CO2 atmosférico, bacterias fotosintéticas, realizan la fotosíntesis. Ya está. Heterótrofo. Y que, pues, básicamente, la fuente de carbono procede de compuestos orgánicos. Son bacterias aeróbicas. Quedaros con esos dos nombres. Fotosintéticas, autótrofas. Aeróbicas, heterótrofas. Ya está. Vale, otra clasificación en función de la fuente de energía. Aquí se nos complica un poco más el tema, porque la vamos a encontrar que son fotótrofas o quimiótrofas. Las fotótrofas van a obtener la energía de la luz, vamos, que van a necesitar la luz. Y las quimiótrofas van a obtener energía a partir de la oxidación de compuestos químicos. Y pueden oxidar compuestos orgánicos o inorgánicos. Vale. Cuando oxidan compuestos inorgánicos van a hacer la quimiosíntesis, como por ejemplo las bacterias del hierro. Y si oxidan compuestos orgánicos, como que son quimiorganótrofos, lo dividimos en sapréfitos, sapéfritos, parásitos o simbióticos. Los sapéfritos se alimentan de la materia en descomposición. Los parásitos se van a beneficiar de otro ser y los simbióticos pues, se van a beneficiar de ambos, ¿vale? O sea, se benefician los dos. Ya está. Y ya creo que es la última, sí. La última clasificación de las bacterias pues van a ser aeróbicas estrictas, anaeróbicas estrictas o anaeróbicas facultativas. Que no quería tacharlo, solo quiero subrayarlo. Vale, ¿cómo van a ser las aeróbicas estrictas? Van a necesitar el O2. Son bacilos, punto. Las anaeróbicas estrictas se pueden mover en presencia de O2, como por ejemplo el Clostridium. Y las anaeróbicas facultativas, pues prefieren el oxígeno, pero se tolera, ¿vale? Como la E. coli, un poco más. Vale, volvemos a cambiar otra vez de rumbo del tema y volvemos a los microorganismos y a cómo podemos estudiar los microorganismos. Pues por ejemplo, con cultivos que básicamente estos van a crecer en un medio con nutrientes, como por ejemplo una placa de Petri. Por aislamiento también se puede estudiar, en la que se van a separar unas bacterias de otras y se pueden estudiar por separado. Bacterias, por ejemplo, ¿vale? También puede ser otro microorganismo. También podemos hacerlo por estudio, o sea, mediante su observación con microscopio y por control, en el que van a ver una eliminación de microorganismos para evitar enfermedades, en el que se va a esterilizar, o sea, se someten a altas temperaturas durante mucho tiempo o se pausterizan. Que esto pues, aumenta, pues no aumenta nada, ¿vale? Vamos a dejar que simplemente se pausterizan. Bueno, ¿y qué enfermedades me pueden entrar a mí causadas por los microorganismos? Porque hemos hablado de algunas enfermedades causadas por virus, pero por microorganismos, pues mira, la rabia por un virus provoca fiebres y alucinaciones. La encefalopatía espongiforme, que está causada por un prión, esta es la bovina, la enfermedad de las vacas locas, que causa una degradación del sistema nervioso. El SIDA, causado por otro virus que ataca el sistema inmunitario. La gonorrea, que la gonorrea es una enfermedad sexual bacteriana. El anisakis, que es un gusano parásito del pescado. También os puedo decir otra enfermedad sexual, como por ejemplo la candidiasis, que es un hongo. Hay muchísimas, pero bueno, que quedaron así un poco el anisakis, que es bastante llamativa, el gusano así parásito del pescado, el VIH, que hemos hablado hasta la saciedad en este tema del VIH. Y bueno, poco más. ¿Qué aplicaciones vamos a tener con los microorganismos? Pues mira, pueden descomponer la materia orgánica muerta. Pueden entrar en simbiosis y ayudar a las plantas y a los animales a la fotosíntesis. Pueden fabricar alimentos, pueden ayudar a fabricar las medicinas, los antibióticos, tal. Bueno, pero ¿esto cómo se hace? Pues mira, para fabricar los alimentos, por ejemplo, un pan, bizcocho, pues se hace con el microorganismo de la levadura, con un hongo, que es la Saccharomyces, y que va a hacer la fermentación alcohólica. Y el yogur, el queso o la cuajada se va a hacer mediante una bacteria, que es la Lactobacillus, y que se va a dar mediante la fermentación láctica. Vale, también podemos crear antibióticos,
Que bueno, ¿qué son los antibióticos? Pues son compuestos químicos antimicrobianos sintetizados de forma natural por hongos y bacterias, como la penicilina o la streptomicina. Vale, y ahora vamos a relacionarlo con el tema de la biotecnología. A ver, ¿cómo puede ayudar, cómo pueden ayudar los microorganismos en el medio ambiente? Pues, por ejemplo, con la biodegradación del petróleo, en el que algunos tipos de bacterias, mohos, algunas algas, algunas levaduras, pueden crecer sobre el petróleo y lo pueden descomponer, que esto es algo pues muy útil para el medio ambiente, ¿vale? El tratamiento microbiológico de aguas residuales, en el que algunos microorganismos van a eliminar sustancias orgánicas que contaminan al agua mediante la fermentación. Y además del remedio de vertidos tóxicos, en el que pues, algunas plantas poseen capacidad natural para concentrar los metales pesados. Bueno, y ya esto, como ya última y fin del tema, los ciclos biogeoquímicos, que van a comprender una serie de caminos realizados por la materia que escapa de la biosfera a través de los sistemas, de la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera, antes de retornar a ella, ¿vale? Y aquí tendríamos el ciclo del nitrógeno o el ciclo del azufre. Y bueno, damos por terminado el tema 15 de los microorganismos bueno, espero que tengáis muchísima suerte en vuestros exámenes.